Bueno, arrancamos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, genial. Ahí ya se está grabando la reunión. Voy a poner para ver acá el chat por las dudas. Eh, bueno, acá Julieta me pide que explique un poco la actividad del foro que no la comprendió. Eh, a ver si tengo acá la consigna impresa. No. Bueno, básicamente había que explicar cómo actuaban las benzodiazepinas, que son unas drogas de uso médico, con medicamentos que se usan, por ejemplo, como ansiolíticos para los trastornos de ansiedad o para dejar de fumar o para poder dormir mejor, o también para cuando tenemos una contractura y nos duele algún músculo, también se utilizan. Eh, Bien, son muy adictivas. eh, si bien te las venden sin receta, este, generan mucha adicción, es uno de los medicamentos más vendidos. Y la consigna, el ejercicio consistía en explicar cómo trabajaba a nivel de la sinapsis la benzodiazepina. Lo que les decía la consigna es que tenemos, si bien es una droga sintética fabricada en laboratorio, eh, se descubrió a principios de este siglo que tenemos receptores, perdón, a fines del siglo pasado, que tenemos receptores para ellas, receptores específicos. Los receptores de las benzodiazepinas están asociados a los receptores del GABA. El GABA es un neurotransmisor de nuestro sistema nervioso. ¿Me va siguiendo, Julieta? Decime si hay algo que no entendés. Bueno, este, ¿hasta ahí entendiste? Ok. Y entonces estaría el receptor del GABA y en una partecita de ese receptor estaría el receptor de la benzodiazepina, que es un poco lo que muestra, esperen que la busco, a la, a la guía.
y les comparto pantalla. Bien, ahí están viendo, se ve la consigna, el dibujito del receptor. Bien, esto es, todo este complejo proteínico es un receptor para el GABA, ¿sí? El neurotransmisor GABA. El receptor del GABA, que esto significa ácido gamma aminobutírico, es un aminoácido. Siempre todos los receptores del GABA están asociados a canales de cloruro, ¿sí? Es decir, que siempre que el GABA interactúa con su receptor, abre un canal de cloruro en la neurona postsináptica, ¿sí? Como ya vimos, el cloruro genera, al ingresar, una hiperpolarización, ¿sí? Un potencial local inhibitorio, ¿sí? Decimos entonces que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio en la mayoría de sus sinapsis, ¿sí? Prácticamente en todas. Bien, y observamos que este receptor tiene unas pequeñas subunidades, por ejemplo esta de acá, que es el receptor para las benzodiazepinas, ¿sí? Entonces, cuando tomamos benzodiazepinas, ¿sí? Estas se unen al receptor del GABA y hacen que el canal de cloruro permanezca abierto por más tiempo de lo que estaría si actuara solamente el GABA, ¿sí? Con lo cual se genera una mayor inhibición en la neurona postsináptica. Esa inhibición es la que explica los efectos que tienen las benzodiazepinas, ¿sí? De relajante muscular, ansiolítico, hipnótico, también se lo utiliza como antiepiléptico o anticonvulsivante. ¿Sí? Incluso las benzodiazepinas pueden hacer que se abra el canal de cloruro sin que esté presente el GABA, ¿sí? Sin que el GABA esté actuando ahí. ¿Sí? Si está actuando el GABA, potencia su efecto, y si no está actuando, lo puede sustituir, ¿sí? en su accionar. ¿Se entendió? Bien, un poco más claro. ¿Y qué es lo que no te cierra? Bueno, después, Julieta, si querés, lo consultás. A ver qué es lo que te hace ruido, qué es lo que no te queda claro. Bueno. ¿Dónde estoy? No sé qué están viendo ustedes en mi pantalla. A ver. Dejé de compartirles.
Bueno, vamos a ver. Ah, no sabías cómo explicarlo. Es hasta que a medida que vayan leyendo y familiarizándose con el vocabulario, ya le van a ir agarrando la mano. De todos modos, no es un tópico de la materia, esto de los psicofármacos, pero sí permite por ahí ejercitar todos los conceptos que tienen que ver con la sinapsis y con la bioelectricidad. Bien. Sigue entrando gente. Bueno, ¿alguien más tiene dudas, preguntas? Por ahí sería interesante despejarlas ahora, ya que la semana que viene va a empezar a complicarse más el tema del sistema nervioso, porque vamos a arrancar con toda la parte de anatomía y fisiología. Bueno, Luciana tiene dudas por el tema de hoy. A ver, ¿querés hacerlas ahora, antes de que arranquemos? Leyendo la ficha, encontré también que está la depresión a largo plazo. Y en el video del teórico no lo explicó. Entraría también, lo tenemos que estudiar, digamos. Sí, ahora se los voy a explicar. Y otra duda que tenía, porque en el ciclo celular estudiamos que las células, digamos, las neuronas se iban, digamos, al G0, algo así, no me acuerdo, la verdad. Sí, no se reproducen, quedan en G0. Y me hizo confundir esto de la neurogénesis, que al final se regeneraban, digamos. Claro, pero no es una dosis de neuronas. No, las neuronas en sí no hacen mitosis. Las que se dividen son las células madre y esas se diferencian después a neuronas. Ah, listo. Ahí está. Buena pregunta. Bien, ¿cómo ingresa el calcio? Ahora lo vemos. Bueno, les voy entonces a compartir. Bueno, entonces el tema de hoy es plasticidad neuronal. Vamos a ver el concepto de plasticidad neuronal y vamos a hablar de dos mecanismos principales de tipo biológico que se ponen en marcha en estos procesos de plasticidad neuronal. Uno es la potenciación a largo plazo y su mecanismo opuesto, que es la depresión a largo plazo. Y el otro es la neurogénesis, sobre la que me preguntaba recién Luciana. Que vamos a ver que no es una mitosis, sino no es que una neurona haga mitosis, sino que las células madre, ¿sí? Se reproducen y algunas de esas células se diferencian a neuronas o a células gliales. Bien.
Bueno, ustedes han visto en psicología el año pasado lo que es el aprendizaje, ¿sí? En términos psicológicos, la capacidad de modificar una respuesta, ¿sí? Para adaptarnos a un cambio o para mejorar el resultado de esa respuesta, ¿sí? Es decir, para poder realizar esa modificación está implicada nuestra memoria, ¿sí? Y nuestra emoción. Eso lo vamos a ir viendo luego cuando veamos las distintas partes de nuestro sistema nervioso, pero siempre en todo proceso de aprendizaje están implicadas la memoria y la emoción. Y también durante un aprendizaje, esto es lo nuevo que vamos a ver ahora, hoy, durante un aprendizaje también hay sinapsis que se fortalecen y otras que se debilitan, ¿sí? ¿Qué entienden así, grosso modo, digamos? Si yo digo que una sinapsis se fortalece, ¿qué se imaginan que ocurre? A ver. Los escucho, los leo. Que se fortalece o se intensifica la conexión entre neuronas. Claro, queda como más aceitada esa comunicación, se hace más fluida y más sencilla, ¿sí? De manera que siempre que esa neurona presináptica se active, ¿sí? Siempre le dispare rápidamente un potencial de acción, un impulso hacia esta otra neurona, ¿sí? ¿Leyeron? Esto tiene mucho que ver con el proyecto de psicología para neurólogos de Freud. Han leído la primera vivencia de satisfacción, me imagino, de ahí. Bueno, Bianca la leyó, sí, parece que sí. Vieron, ahí Freud dice que se produce una facilitación entre la huella de la necesidad y la huella del objeto, ¿sí? Que tiende eh, eh, a representarse por la vía de la alucinación, pero queda un camino facilitado, ¿sí? Dice, el niño aprende que si llora, ¿sí? Aparece el pecho de alguna manera, no sabe de quién es ni nada todavía. Y entonces luego queda facilitada esa asociación entre huellas, ¿sí? Y cada vez que se despierte la huella de la necesidad, que se active, también se activará la huella del objeto pecho, ¿sí? Por la vía alucinatoria, que es más rápida, ¿sí? Hasta que finalmente llegue por la vía real, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Es como, a ver, si yo quiero unir dos lugares, ¿sí? Geográficos, y tengo una ruta, esta facilitación, este reforzamiento crearía paralelamente a ese camino una autopista, ¿sí? Que hace que el trayecto sea mucho más rápido, ¿sí? Y más sencillo y menos peligroso, ¿sí? Más directo. Bien. Bueno, y acá les puse justamente esta frase tomada de Ansermet y Magistretti, que tiene que ver con los dos conceptos que después ellos vinculan, y justamente esto, ¿no? Todo aprendizaje, ya sea un aprendizaje motriz, ¿sí? Como
aprender a sentarse, ¿no? Vamos a suponer un bebé, aprender a sentarse y sostener la cabeza, ¿sí? O a gatear, o a caminar luego, ¿sí? O aprender un lenguaje, ¿sí? Aprender las primeras palabras, ¿sí? Estudiar psicología, ¿sí? Todo aprendizaje, ¿sí? Emocional también, ¿sí? Aprender que no hay que preocuparse tanto por esto, que no hay que entristecerse tanto por tal cosa, ¿sí? Todo aprendizaje deja una huella, una marca, tanto en el aparato psíquico como a nivel de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Esa huella es un cambio, ¿sí? Y todo cambio, ¿sí? Está generado por una alteración en el entorno, ¿sí? Ya sea el entorno interno de nuestro organismo o nuestro entorno externo, social, ¿sí? Esperen que hay alguien que quiere entrar. Esos cambios son lo que denominamos plasticidad neuronal, ¿sí? O neuroplasticidad. Es un concepto relativamente nuevo, ¿sí? De 1980 más o menos, que se empezó a estudiar esto, pero anteriormente se creía que el sistema nervioso era una estructura fija, ¿sí? Que una vez que nacíamos empezaba a funcionar hasta deteriorarse, ¿sí? Y no había modo de recuperar funciones o limitar esa muerte neuronal. Luego se fue viendo que muchos pacientes se reponían a lesiones bastante graves, iban recuperando funciones, por ejemplo, no sé, a partir de una lesión en la columna vertebral, ¿sí? Por un accidente de tránsito, por ejemplo, que ahora son tan comunes. Una persona puede perder la capacidad de caminar normalmente, ¿sí? Pero luego la puede llegar a recuperar. Entonces, todo esto hizo entender que el sistema nervioso es una estructura plástica, modificable, ¿sí? Adaptable. Obviamente es muy adaptable, muy plástico en los primeros años de vida, y a medida que vamos envejeciendo esta plasticidad va disminuyendo, pero no se pierde, ¿sí? Eso explica, por ejemplo, que a un niño aprenda muchísimo más rápido un idioma, ¿sí? Y a un adulto le cuesta muchísimo más, ¿sí? En realidad a un adulto y cuanto más mayor le cuesta aprender básicamente casi todo. Bueno, sobre todo la tecnología y demás. Bien. ¿A qué me refiero cuando hablo de lesiones del sistema nervioso? Traumatismos, como por ejemplo golpes, ¿sí? en una zona determinada del sistema nervioso. ¿Sí? Golpes, lesiones, por ejemplo, que ahora tan común, por lo menos acá donde vivo yo, en Rosario, traumatismos por heridas de bala, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares, que son ruptura de los vasos sanguíneos, que se encargan de nutrir, llevar oxígeno, glucosa a las neuronas. ¿Sí? Puede ser por ruptura y se genera una hemorragia, o puede ser por taponamiento y se genera una isquemia. ¿Sí? Bien.
Y como les decía, el sistema nervioso, ante estas lesiones, pone en marcha mecanismos que van a modificar su respuesta para poder subsanar los efectos de la lesión, para poder compensar las funciones que perdió debido a esa lesión. Y decía el profe, lo escuchaba ayer el profesor Martino en la clase teórica, que no es que la plasticidad neuronal hace magia, no siempre se logra recuperar funciones de manera completa, pero estos mecanismos siempre se disparan. Estos mecanismos de plasticidad neuronal. Bien, aquí tienen la definición, ¿sí? Es la capacidad de las neuronas, y por ende de todo el sistema nervioso, y aquí agregaría también de las células gliales, porque también son plásticas, de modificar bajo determinadas condiciones su modo de responder para adaptarse a los cambios, que pueden ser cambios intrínsecos a su propio desarrollo o pueden ser cambios ambientales. Cambios intrínsecos al propio desarrollo del sistema nervioso tienen que ver con distintas etapas de la vida en las cuales se van produciendo distintos tipos de aprendizaje, ¿sí? Generalmente, como les decía, todos los niños aprenden a caminar a determinada edad, a hablar a otra determinada edad, ¿sí? Eso está promediado, ¿sí? Más o menos se conocen, a sostener la cabeza, a hacer, no sé si me ven ahí, la pinza para agarrar, con pinza inferior, ¿sí? Luego la pinza superior con 2 dedos para agarrar objetos con más precisión, ¿sí? Bueno, y van perdiendo algunos reflejos y sustituyéndolos por conductas o respuestas voluntarias, ¿sí? Pueden ser también cambios ambientales, como decíamos antes, ¿sí? Lesiones o reforzamiento, ¿sí? De una conducta. Por ejemplo, si nos vamos al modelo de condicionamiento operante, ¿sí? Si nosotros hacemos algo y nos dicen, muy bien, tendemos a volver a hacerlo, ¿sí? Entonces se va a facilitar alguna vía ahí en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Bien. Esas modificaciones que se producen dentro del sistema nervioso pueden ser estructurales o funcionales. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Las funcionales tienen que ver con el funcionamiento del sistema nervioso, es decir, con la transmisión de señales dentro del sistema nervioso, ¿sí? Por ende, con la sinapsis. Se va a modificar el funcionamiento de la sinapsis en el sentido, como decíamos antes, de que se va a facilitar o se va a debilitar. Se va a reforzar o se va a debilitar. Y las modificaciones estructurales ya tienen que ver con cambios en la estructura del sistema nervioso, lo cual implica ya aparición de nuevas neuronas o modificación de sus dendritas, de sus axones, que pueden aumentar en número o disminuir en número, ¿sí? Muerte neuronal también, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Me van siguiendo hasta ahí?
¿Los estoy aburriendo? Díganme algo. Y profe, sí, no sé, me parece que los estoy aburriendo. Bueno. Estas modificaciones son duraderas, pero pasibles de ser remodificadas, ¿sí? O sea, son estables, pero no son eternas, ¿sí? Si yo las quiero reforzar, ¿sí? Tengo que repetir esa asociación de estímulo, ¿sí? Si yo quiero aprender a jugar bien al fútbol, ¿sí? O al tenis o a lo que sea, tengo que practicar la técnica, ¿sí? Practicar hasta que me salga no sé, el drive para pegarle a la pelota, el saque, ¿sí? Hasta que me salga bien. Si no, puedo aprender, no sé, tomo clases de tenis unos meses, después dejo y bueno, sí, qué sé yo, depende de la edad que tenga y cuánto tiempo deje, pero si yo ahora a mi edad dejo, no creo que después, si retomo dentro de un año, no creo que me acuerde mucho y voy a tener que empezar todo de nuevo. O sea, mis músculos, ¿sí? Que están manejados por el sistema nervioso, van a tener que volver a establecer estas asociaciones, ¿sí? De nuevo, o sea, el sistema nervioso va a tener que reaprender la secuencia en la cual tiene que ir contrayendo y relajando, ¿sí? Distintos grupos musculares para que yo pueda hacer un buen saque, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Y estas modificaciones se dan tanto en condiciones normales, ¿sí? del neurodesarrollo, ¿sí? La memoria, de los aprendizajes, como en condiciones patológicas, que decíamos antes, enfermedades o lesiones neurológicas. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos de plasticidad neuronal a lo largo de nuestra vida? Durante el desarrollo prenatal, ¿sí? Antes de que, nazcamos, ¿sí? Esperen que hay alguien que me pide entrar a la reunión. Se produce, decíamos antes del nacimiento, se produce una gran proliferación celular, ¿sí? Que aumenta muchísimo la cantidad de neuronas y de células gliales, ¿sí? Estas células neuronales migran, ¿sí? De su lugar de origen, van migrando hacia los lugares específicos donde luego van a cumplir sus funciones, se diferencian, ¿sí? A neuronas específicas o a células gliales específicas, ¿sí? Después vamos a ver que existen distintos tipos de neuronas. Por ahora podríamos decir, si se trata de una precursora de una célula glial, se puede diferenciar en astrocito, oligodendrocito, célula ependimaria o ependimocito, ¿sí? Bien. Una vez que se diferencian, queda establecido si va a ser neurona, qué tipo de neurona o célula glial y qué tipo de célula glial, aumenta sus ramificaciones, dendritas y o axones. Luego del aumento de esas ramificaciones, comenzaría la sinaptogénesis, es decir, la formación de sinapsis, ¿sí? Los axones y las dendritas tienen que ponerse en contacto de manera específica, ¿sí? Y además no da lo mismo que un axón llegue a la dendrita de esta neurona o a la de la otra que está acá cerca, ¿sí? Porque el resultado de eso va a ser diferente. Entonces todo esto no es para que
lo estudien en detalle, pero todos estos procesos están sumamente controlados. ¿Qué dice? A ver, perdón. Ah, ok. Bueno, todos estos procesos están absolutamente controlados y milimétricamente controlados, ¿sí? La proliferación, la migración, ¿sí? Por distintos mecanismos, entre los cuales participan las células gliales. ¿Sí? Bien, esta sinaptogénesis puede ser expectante de la experiencia, ¿sí? Una experiencia, se dice que un fenómeno es expectante de la experiencia porque nosotros tenemos funciones que esperan a que ocurran determinadas experiencias para ir expresándose, ¿sí? En general son experiencias comunes a todos, como bueno, el hecho de que al nacer nuestros familiares nos hablan, ¿sí? Y a partir de esas experiencias se va desarrollando no solo nuestra habilidad para hablar, sino también las partes del sistema nervioso involucradas en el habla. Bien, y dependiente de la experiencia, se diferencia de lo anterior porque tiene que ver con experiencias específicas de cada uno, ¿sí? Que van a disparar, por ejemplo, en un niño que que deje de usar pañales y aprenda a controlar esfínteres, ¿sí? Eso, si bien hay una edad en la cual esa función está expectante de la experiencia, después va a depender de cuánto le insistan los padres y demás. Bien. Y por último, la apoptosis, que es la muerte programada de las células, ¿sí? También mueren muchas neuronas y células gliales antes de que el ser humano nazca. Bien, durante el desarrollo postnatal, los mecanismos, ¿sí? Los mecanismos de plasticidad que se ponen en marcha hasta el estado adulto son fundamentalmente la mielinización, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablamos en la unidad de desarrollo que dijimos que más o menos culmina a los 6, 7 años, ¿sí? Es decir, es la principal modificación que ocurre durante nuestra infancia. Se forman también nuevas dendritas, se establecen nuevas conexiones sinápticas, aumenta el número de células gliales y se produce la poda sináptica. ¿Qué es esto? Las sinapsis que no fueron reforzadas por los procesos de aprendizaje se podan como si fueran como si fueran un árbol, ¿sí? Y que se le poda las ramas, bueno, a las neuronas se le podan las dendritas, ¿sí? Y entonces, ¿qué se hace? De esa manera se evita que la información circule por un camino que no es utilizado, ¿sí? Que no sirve para nada. Por ejemplo, si yo no me equivoco, ustedes dan en lingüística o en DPC la teoría de Chomsky, ¿sí? De la gramática universal. Ahí Chomsky dice que todo ser humano es capaz de aprender cualquier lengua, ¿sí? Al momento de nacer. De hecho, pronunciamos y emitimos los sonidos de todas las lenguas del mundo. Pero a medida que vamos escuchando todo el tiempo un idioma y que además nos van enseñando y reforzando determinados sonidos, determinados fonemas, para hablar con propiedad, entonces se nos van aceitando las sinapsis que tienen que ver, ¿sí?
con esos fonemas, ¿sí? Y las otras, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la J del idioma inglés, la Z del idioma inglés, otro idioma, no sé, pero bueno, distintos tipos de sonido de la E en francés, ¿sí? Si no son parecidos a los del español, que es lo que escuchamos todo el tiempo, los mecanismos sinápticos que tienen que ver con esos fonemas que no son utilizados se podan, ¿sí? Se podan. Después si yo, qué sé yo, más adelante quiero aprender francés, bueno, se volverán a emitir esas sinapsis, ¿sí? Se volverán a generar, ¿sí? Pero de esa manera no se pierde tiempo mandando señales, ¿sí? A lugares del sistema nervioso que no se utilizan. ¿Se entiende? Bueno, cualquier cosa ahora van a responder. Y durante la adultez, los principales mecanismos son la regeneración axonal, como les decía, quiero aprender, se produce una lesión, por ejemplo, y entonces se pierde el axón y la neurona lo puede regenerar. La colateralización o gemación, que es cuando, bueno, ahora después va a aparecer una imagen, ¿sí? Cuando se pierde una neurona pierde un axón y la neurona de al lado, entonces la suplanta, la sustituye o la reemplaza y emite un axón hacia la neurona postsináptica de la célula que lo perdió. Ahora después les voy a mostrar una imagen. Bien, la sinaptogénesis reactiva, ¿sí? Que es la que se pone en marcha luego de una lesión, la neurogénesis, que es lo que vamos a ver, y la potenciación a largo plazo. Bien, esto es un poco, no para que lo aprendan así, quizás con tanto detalle, pero para que tengan en cuenta que hay muchos tipos de mecanismos, ¿sí? Que tienen que ver con la misma maduración del sistema nervioso. Bien. Entonces dijimos que los mecanismos de plasticidad pueden modificar el funcionamiento, ¿sí? De la sinapsis, o pueden modificar la estructura de las conexiones neuronales, ¿sí? O la estructura del sistema nervioso. Vamos a hablar de estos tres mecanismos: PLP, DLP y neurogénesis, ¿sí? Bien, ¿qué es la potenciación a largo plazo? Es un mecanismo que se produce en las sinapsis donde participa el neurotransmisor glutamato, ¿sí? Que es este que aparece representado en color verde, ¿sí? Es, ya que al principio de la clase hablábamos del GABA, es justamente opuesto al GABA. Es un neurotransmisor, también un aminoácido, ácido glutámico o glutamato, se lo puede encontrar bajo esas dos denominaciones en la bibliografía científica. Y a diferencia del GABA, es el principal neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Esto quiere decir que al actuar sobre su receptor específico, siempre produce el ingreso de sodio que despolariza o excita a la neurona postsináptica, ¿sí? A diferencia, veíamos, del GABA y la benzodiazepina, que hace ingresar cloruro, ¿sí? Bien, incluso en cantidades muy elevadas, el glutamato, si bien en las cantidades necesarias estimula el aprendizaje y la memoria, en cantidades muy altas es tóxico, ¿sí? Mata a las neuronas, ¿sí? Cantidades muy altas producen, por ejemplo, crisis convulsivas o crisis epilépticas, ¿sí? Y eso termina produciendo muerte neuronal, ¿sí? Bien, una sobreestimulación puede dañar también al sistema nervioso. Bueno,
Cuestión que el glutamato está en la, acá tenemos la terminación presináptica, el botón sináptico, el glutamato encerrado en las vesículas, y en la dendrita o soma de la neurona postsináptica vamos a tener, fíjense que el glutamato tiene dos receptores, un receptor AMPA y un receptor NMDA. El glutamato, ¿sí?, se libera por exocitosis a la hendidura sináptica y actúa sobre el receptor, ven, aquí se liga al receptor AMPA, lo cual abre el canal para sodio y entonces el sodio, que es una pelotita azul, ingresa a la neurona postsináptica, ¿sí? Y si bien se une el glutamato al receptor NMDA, acá no ingresa nada porque hay un tapón de magnesio sobre el canal, ¿sí? Así está constituido este tipo de receptor. Es un receptor canal asociado a un canal, pero ese canal está tapado, se dice, por un tapón de magnesio. Bien. ¿Qué se ha visto? Si esta terminación sináptica insiste en mandar mensajes a este soma, o a esta dendrita, a esta neurona postsináptica, ¿sí? Es decir, va a haber mayor liberación de glutamato, el glutamato va a estimular más cantidad de veces a este receptor, ¿sí? Con lo cual va a lograr la despolarización de la membrana postsináptica, ¿sí? O sea, va a ingresar sodio en mucha cantidad, ¿sí? Y esa despolarización hace que se corra, que salga el tapón de magnesio del receptor NMDA, ¿sí? Entonces, cuando el glutamato se una a este receptor NMDA, ¿sí?, va a hacer que ingrese calcio, ¿sí? Ahí me había preguntado Luciana, creo que era, al principio. En realidad, el receptor NMDA está asociado a un canal para calcio, ¿sí? Acá no ingresa, ven el dibujito, no ingresa el sodio. El sodio ingresa por este, ¿sí? Acá ingresa el calcio, ¿sí?, que es violeta, una pelotita violeta. Bien. ¿Se entendió esto? Recuerden que las neuronas trabajan a razón de milisegundos, ¿sí? Entonces, un milisegundo se libera cierta cantidad de glutamato, ¿sí? Pero al siguiente milisegundo se libera otra cantidad, entonces esto, ¿sí?, va a generar esa frecuencia, esa alta frecuencia va a generar mayor despolarización, ¿sí? Luciana, no, el receptor NMDA está asociado a un canal de calcio. El canal de sodio es el del receptor AMPA. Fíjate, acá entra el sodio y acá entra el calcio. Decía entonces que al insistir esta neurona con comunicarse con esta otra, ¿sí?, se termina corriendo este tapón de magnesio e ingresa el calcio, ¿sí? El calcio va a producir una serie de modificaciones. Perdón, este proceso ocurre principalmente en una zona de nuestro cerebro llamada hipocampo, ¿sí? Ahora después se los voy a mostrar en alguna imagen. Es una zona media de nuestro cerebro vinculada al sistema límbico, que es el sistema
relacionado con el aprendizaje, la memoria, la emoción, la motivación, la sensopercepción también. Y el hipocampo fundamentalmente tiene funciones de memoria a largo plazo, ¿sí? Y ahí es donde se ha visto que ocurre esta potenciación a largo plazo en la sinapsis del glutamato del hipocampo, ¿sí? Ahí está, completito. Bien. ¿Cuáles son los primeros cambios que genera este ingreso de calcio ahí en la neurona posináptica? ¿Sí? Va a activar una serie de enzimas quinasas, ¿sí? Para no tener que aprender todos estos nombres raros, quinasas con Q, y estas enzimas van a movilizar proteínas existentes, ¿sí? Acá tenemos proteínas envueltas en una vesícula del aparato de Golgi, ¿sí? Están ahí armaditas, ya sintetizadas, ¿sí? Resulta que son proteínas receptoras canal, ¿sí? Receptores para el glutamato, ¿sí? Entonces estas enzimas quinasas van a movilizar a estas proteínas para que se inserten en la membrana de las dendritas o del soma celular, ¿sí? Con lo cual, esto facilita la comunicación entre estas dos neuronas, porque cuando la neurona presináptica libere cierta cantidad de glutamato, al tener 3 receptores por donde puede ingresar el sodio, ¿sí? La despolarización se va a alcanzar más rápido, ¿sí? Y va a ser mucho más probable que se corra el tapón de magnesio para que ingrese el calcio y ponga más receptores, ¿sí? Entonces, cuando más se utiliza esto, ¿sí? Más se aceita la comunicación y, por ejemplo, el movimiento sale mejor, el fonema se pronuncia mejor, ¿sí? Los recuerdos se facilitan, ¿sí? Esto tiene que ver, se dice, con una memoria a corto plazo. Bien. Estos son los primeros cambios que se detectan en esa sinapsis. La movilización de proteínas existentes, que implica justamente el aumento de receptores AMPA. Bien, y cambios posteriores, más cuando ya la sinapsis se ha reforzado más, ¿sí? El ingreso de calcio va a activar otras enzimas quinasas que no solo movilizan receptores existentes, sino que viajan hasta el núcleo y activan la expresión de ciertos genes, ¿sí? Con lo cual se produce la transcripción a ARN y la síntesis de nuevas proteínas que no estaban ya prefabricadas, ¿sí? Esas nuevas proteínas pueden funcionar como enzimas, pueden funcionar como receptores, como canales, como proteínas de membrana, ¿sí? Lo que se les ocurra. Pero ya estos cambios que implican a la síntesis de proteínas tienen que ver con la memoria a largo plazo, ¿sí? Esa proteína vendría a ser la huella que deja este aprendizaje ya logrado, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Esto también ocurre en el hipocampo. Ya apreté.
Ah, bueno. Eso en realidad estaba pensado borrarlos de ahí, para que no los confunda. Las quinasas se dirigen al ADN. Bien. ¿Qué parte, Luciana? Ningún problema. La de la transcripción de las nuevas proteínas. Bien. Una cantidad específica y bastante alta de calcio, cuando ingresa al interior, activa unas enzimas quinasas, ¿sí?, que se dirigen hacia el núcleo y al unirse a segmentos, a partes específicas del ADN, activan o reprimen la expresión de ciertos genes, ¿sí? Eso puede tener múltiples efectos según sobre qué gen se ubique la quinasa, según qué gen active o reprima, ¿sí? Pero en este sentido serían mecanismos, ¿sí?, mecanismos epigenéticos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la epigenética tenía que ver con cómo el ambiente, el aprendizaje, modifica la expresión de los genes, ¿sí? Así que estaríamos relacionando estos procesos con los que vimos en la unidad 3. Bien, entonces, hace que determinado gen se active y comience a expresarse, ¿sí? Para expresarse, ese gen primero se va a transcribir a ARN y luego se va a traducir a una proteína. Esta proteína, según la función que tenga, será el resultado final. Pero siempre que se sintetiza una proteína, es porque el aprendizaje ya está logrado y esa proteína vendría a ser, como les decía recién, la huella que queda, esa huella en términos conceptuales, ¿no? Huella sináptica o huella mnémica, según Freud, la huella que queda de ese aprendizaje. Eso se ha visto que, así como la memoria a corto plazo que hablábamos antes, tiene que ver con la movilización de proteínas ya existentes, la memoria a largo plazo tiene que ver con la síntesis de nuevas proteínas. Las proteínas pueden ser también receptoras, pueden ser canales, pueden ser enzimas, ¿sí?, pueden formar parte de la membrana, ¿sí? Y entonces de aquí, derivados de los efectos que tengan estas proteínas, podemos tener cambios más tardíos todavía, ¿sí? Fíjense que acá lo que ocurre es que a partir de la regulación de la transcripción, ¿sí?, enzimas que se unen al ADN y, como les decía antes, activan o reprimen ciertos genes, ¿sí?, se va a generar, por ejemplo, en esta célula postsináptica, se genera otra dendrita, ¿sí?, que no estaba antes, ¿sí? Entonces, no solo que va a tener más receptores en la membrana, sino que además va a tener más dendritas que hagan sinapsis con con este glutamato, ¿sí? Estas son todas formas de reforzar, ¿sí?, la sinapsis, el funcionamiento, ¿sí? Pero acá, a diferencia de los procesos anteriores, se produce un cambio estructural, ¿sí? No solamente, no solamente se aceita la sinapsis, ¿sí?, como veíamos, la potenciación a largo plazo, una modificación funcional, sino que aquí hay un cambio estructural, crece una dendrita nueva, ¿no? Obviamente que para formar esta dendrita
la neurona postsináptica necesitó fabricar, ¿sí?, los lípidos de la membrana, los glúcidos, las proteínas, ¿sí? Bien. Bueno, y tenemos también el proceso inverso a la potenciación a largo plazo, que es lo que se llama depresión a largo plazo o DLP. Acá lo que tenemos es que determinada cantidad, como decíamos antes, una despolarización de la neurona postsináptica hace que se corra el canal de magnesio, ¿sí?, y que ingrese una determinada cantidad de calcio menor, ¿sí?, que en los casos de la potenciación a largo plazo, y esa menor cantidad activa otras enzimas diferentes que se llaman fosfatasas, ¿sí? Esas fosfatasas lo que hace es sacar los receptores de glutamato de la membrana, ¿sí?, y llevarlos al interior, ¿sí? Entonces, esta sinapsis va a quedar deprimida, ¿sí?, o dificultada, ¿sí?, porque cuando esta terminal sináptica libere glutamato, los efectos despolarizantes van a ser menores, ¿sí? Y así se va borrando la comunicación o debilitando la comunicación entre estas dos neuronas, ¿sí? Incluso también estas fosfatasas pueden inhibir la expresión de determinados genes, con lo cual no va a haber transcripción y no va a haber síntesis de proteínas, ¿sí?, y se ha vinculado a este fenómeno con el olvido, ¿sí? Tengan en cuenta también, de paso, un poco de higiene mental, que los momentos en los que nuestro sistema nervioso más sintetiza proteínas es mientras dormimos, ¿sí? Por eso es una función muy importante, ¿sí? No tenemos que olvidarnos de dormir bien, ¿sí? Lo necesario para cada uno es distinto, pero es muy importante dormir, sobre todo en, digamos, ustedes que están estudiando, que están aprendiendo, ¿sí? Y bueno, para reforzar esos conocimientos, fíjense, hay que sintetizar proteínas, porque si no nos lo olvidamos, y las proteínas se sintetizan fundamentalmente durante el sueño reparador, sueño restitutivo, ¿sí? Bien. ¿Por qué es depresiva? No es en un sentido enfermo, ¿sí? Lo que hace se deprime el efecto postsináptico en la sinapsis. En realidad no la refuerza, sino que la debilita a esta sinapsis, ¿sí? Va retirando receptores, ¿sí? Y entonces al glutamato se le hace más difícil entregar suficiente cantidad de mensaje a la célula postsináptica, ¿sí? Bien. Se le dio el nombre de depresión, pero podría haber sido cualquier otro. No tiene que ver con la depresión, ni con el duelo, ni con la melancolía, ni nada, ¿sí? Lo que hace es deprimir el efecto postsináptico, ¿sí? Bien. Los mecanismos que se ponen en marcha luego de una lesión, ¿sí? Habíamos hablado de la neurogénesis reactiva, ¿sí? Que ahora vamos a ver en qué consiste la neurogénesis. La regeneración axonal, esto se ha visto en el sistema nervioso periférico. No se han encontrado pruebas a nivel del sistema nervioso central, como les decía antes, una neurona
queda lesionada en su axón y lo puede volver a generar. Las fosfatasas, a ver, vuelvo para atrás. Las fosfatasas, sí, impiden la movilización de proteínas existentes y impiden también la síntesis de nuevas proteínas. Impiden la salida, pero los meten para adentro, ¿sí? Los sacan de la membrana postsináptica y los guardan en vesículas. Y a su vez impiden la síntesis de nuevas proteínas. Estoy contestando la pregunta de Luciana. Bien. Bueno, hablábamos de la regeneración axonal. Les decía que una neurona pierde su axón y lo puede volver a regenerar, o puede ocurrir, ya les había comentado antes, esta colateralización o gemación colateral, ¿sí? Donde esta neurona estaba unida por sinapsis con esta otra, perdió su axón y entonces la neurona que tiene al lado, ¿ven?, emite nuevas prolongaciones para sustituir a esta y que esta neurona siga funcionando, que la información se pueda seguir transmitiendo, pero por esta vía. Como cuando cortan un tramo de la autopista, ¿sí? Y arman, o de la ruta, y arman en el lugar del otro carril un camino sustitutivo para que los autos puedan seguir circulando y llegando al destino que quieran, ¿sí? Bien, es bastante interesante toda esta cuestión. ¿Qué es la neurogénesis? Nos queda ahí, ya con esto terminamos. Es la generación de nuevas neuronas, ¿sí? Un mecanismo que tiene que ver con la autorreparación del sistema nervioso, ¿sí? Pero como dijimos, y trajo a colación una de sus compañeras, las neuronas no se reproducen, ¿sí? Las neuronas no hacen mitosis, ¿sí? Que quedan, cuando vimos ciclo celular, habíamos visto que quedan en G0, ¿sí? Nunca duplican su ADN ni hacen mitosis. Imagínense que el funcionamiento de las neuronas es milisegundo a milisegundo, ¿sí? Imagínense si una neurona hiciera mitosis, ¿sí? Que el núcleo, ¿se acuerdan? Que desaparecía, la membrana nuclear, los cromosomas se tenían que condensar, ¿sí? La información genética tenía que formar los cromosomas, segmentarse, todo eso. Eso lleva un rato, ¿sí? Imagínense que le llega un impulso y la neurona le dice, no, para que ahora me estoy dividiendo por mitosis. Sería imposible, ¿sí? Así que todo esto está lógicamente pensado, la naturaleza realmente no se equivoca, ¿sí? Y justamente las neuronas son células que se especializan tanto en su función que dejan justamente para eso de dividirse, de hacer mitosis. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver en qué consiste esto. Ahora, así planteado, resulta un misterio. ¿Cómo es que se forman nuevas neuronas? ¿Sí? Bien, principalmente, también, fíjense qué importante que es esta estructura en todo esto, porque también se ha observado este fenómeno principalmente en el hipocampo. Ocurre principalmente durante la vida postnatal y en menor medida durante la vida adulta. O sea, también dijimos que la plasticidad va en picada a medida que envejecemos, ¿sí? Es mucho mayor cuanto más chicos somos, ¿sí? Bien. Y se realiza a partir de células madre
o células progenitoras que están aquí en el hipocampo, que sí se dividen por mitosis, pero todavía no son neuronas, ¿sí? Estas son, fíjense, son células pluripotentes. ¿Se acuerdan? También habíamos hablado de este concepto. Estas células madre o progenitoras pueden dar origen a neuronas o a células gliales, ¿sí? Células de un mismo tejido. Eso es las células, multipotentes, ¿sí? Dije pluripotentes, pero en realidad son multipotentes. Entonces, estas células madres sí hacen mitosis y esas células hijas migran Sí, son distintos nombres. Acá me pregunta Celina, había entendido que las células madre dan lugar a las progenitoras, como que eran diferentes. Sí, quizás lo usó como sinónimo para distinguir a las madres de las hijas. En realidad son los mismos, ¿sí? Las células madres se dividen por mitosis y las hijitas, ponele células progenitoras, al migrar a zonas específicas, ¿sí? A partir de un entrenamiento determinado, ¿sí? Como puede ser un ejercicio físico específico o la lectura de algún texto, ¿sí? Esas células entonces progenitoras migran a otras zonas. Bueno, todos entendieron, entonces lo vamos a corregir. A partir de células madre. Profe, Sí. yo lo que había entendido era como que las células madre podían hacer cualquier tipo de célula del sistema nervioso y que después las progenitoras eran como que solamente podían ser progenitoras gliales o progenitoras neurales. Yo había entendido eso, por eso la diferencia, Claro. pero no sé si está bien o no. Sí, de todos modos hay distintos tipos de células madre. Algunas son totipotentes, que pueden dar origen a cualquier célula del organismo, pero esas en general duran hasta la mórula, si no me equivoco, ¿sí? Y después pasan a ser pluripotentes, ¿sí? Que pueden dar origen a distintos tejidos, ¿sí? Dentro de una misma capa embrionaria, ¿sí? Células del ectodermo, células del mesodermo, células del endodermo. Es decir, esta célula madre podría dar origen a células progenitoras de neuronas, de células gliales, de piel, de pelo, ¿sí? Otras cosas que otros tipos de células que también provienen del mismo ectodermo, ¿sí? Bien, la cuestión, ahí queda más claro, las células madres dan origen a células progenitoras, entonces multipotentes, ¿sí? Células progenitoras que por diferenciación, ¿sí? Solo van a generar o neuronas o células gliales, ¿sí? Para eso tienen que migrar a zonas específicas que se están entrenando, se están poniendo en funcionamiento, zonas específicas del sistema nervioso, que se están poniendo en funcionamiento a través del entrenamiento, la memorización y demás. Y ahí, una vez que migran, se diferencian y establecen nuevas conexiones entre sí. Y esas nuevas conexiones ya enseguida se ponen en funcionamiento. ¿Se entendió? Aquí tendríamos entonces la célula madre totipotente, que es el huevo fecundado, ¿sí? Luego, a partir de mitosis, ¿sí?
¿sí? Esta célula totipotente se va dividiendo, ¿no? Como vimos antes, hasta llegar a mórula, blastula, gástrula, ¿sí? Pero ahí ya no es más totipotente, es pluripotente, ¿sí? Y puede dar origen a precursores, por ejemplo, de tejido respiratorio, circulatorio, óseo, ¿sí? O puede dar origen a tejidos, como les decía, ectodérmicos, ¿sí? Del sistema nervioso, tejido epitelial, ¿sí? Bien. Esa célula también se divide por mitosis, ¿sí? Y da origen a células progenitoras que son multipotentes, ¿sí? Es decir, que solo van a poder diferenciarse con la estimulación adecuada a neuronas o a células gliales, ¿sí? Aquí de nuevo hay un precursor de las neuronas, ¿sí? Porque esta después puede dar origen a distintos tipos de células gliales y esta puede dar origen a distintos tipos de células de neuronas. Por ejemplo, esta célula granulosa, que la vamos a ver en la corteza, ¿sí? Del cerebro, pero que no es el único tipo de neurona. Entonces, lo importante es que entiendan que esta neurona o esta célula glial que se va a formar, ¿sí? No proviene de otra neurona preexistente, sino de una célula, ¿sí? Multipotente que por migración y diferenciación, gracias a la estimulación adecuada, ¿sí? Se convierte en neurona, ¿sí? Enseguida establece conexiones y se pone a funcionar. Bueno, y esta neurogénesis ocurre, como dijimos antes, en el hipocampo, en esta zona específica, tampoco es necesario tanto detalle, y en los ventrículos laterales, en la zona subventricular, debajo de los ventrículos laterales, que ya vamos a ver son cavidades dentro del sistema nervioso central, por donde estos ventrículos. Profe, Sí, se me generó una confusión sí, con el tema de las células madre y progenitoras, sí. porque en el teórico decía que las células madres eran multipotentes, que a su vez daban, digamos, formaban células madres bueno, que después se diferenciaban y producían células gliales o neuronas, pero que las células progenitoras no eran multipotentes, o eso entendí yo. Estas células son multipotentes. La célula progenitora. Ah, bueno, listo. Bien. ¿Quedó claro esto? Bueno, y ahora vamos a ver bueno, esto acá se los dejo presentados, pues si quieren lo miran, es un poco la explicación de la diapositiva anterior, ¿sí? Como les decía, enseguida esas nuevas neuronas ya están maduras, ¿sí? Se ponen a funcionar y
se pueden usar para reparar circuitos dañados por lesión o por enfermedad. Hay factores de todo tipo, ¿sí? No solo biológicos, sino también sociales, ambientales, que facilitan o dificultan la plasticidad en el cerebro adulto, ¿sí? Por ejemplo, la expresión de determinados genes puede favorecer los procesos plásticos o impedirlos, ¿sí? Distintos factores de crecimiento también, que pueden ser hormonas, ¿sí? Que vamos a ver en la unidad siguiente. Neurotransmisores también regulan la neurogénesis. Y se ha visto, hay estudios hechos en niños más que nada, pero se ha comprobado que los ambientes enriquecidos estimulan la neurogénesis. ¿Qué es un ambiente enriquecido, al menos en los términos de estos estudios de investigación? Ambientes enriquecidos son ambientes con una suficiente cantidad de estímulos diferentes, con personas adultas, por ejemplo, que se ocupan del niño, ¿sí? Que lo estimulan en medida suficiente. Un ambiente enriquecido tiene que ver con enriquecido en estímulo, ¿sí? Un ambiente empobrecido es, por ejemplo, no sé, que un niño no tenga ni un solo juguete, ¿sí? Ni incluso ningún material, o no se le permita, no sé, jugar con otras. Vieron que no hace falta tener juguetes para jugar, uno puede jugar con papel, con lo que sea, pero bueno, que no se lo estimule lo suficiente, que la madre no se ocupe, ¿sí? Los padres no se ocupen, no le echemos toda la culpa a la madre. Bien, pero eso sería un ambiente enriquecido y empobrecido. También se ha visto que la plasticidad aumenta durante los periodos de aprendizaje, por eso en general se recomienda ejercitar la actividad mental, memorización, entrenamiento, aprender un idioma nuevo también es muy bueno, hacer ejercicios, por ejemplo, crucigramas, sudoku. La actividad física también promueve la plasticidad neuronal, ¿sí? Fíjense que aquí ya tenemos lo social, ¿sí? Lo psicológico y lo físico, ¿sí? Y a su vez la plasticidad neuronal puede ser inhibida o dificultada por falta de estimulación o por sobreestimulación, ¿sí? Que sería el estrés crónico, porque se ha visto que las hormonas que se liberan durante las situaciones de estrés crónico impiden la generación de las células madre. Incluso el aislamiento social, esto es para pensarlo en la situación actual que estamos viviendo, ¿sí? El aislamiento social, el consumo de alcohol, la privación del contacto materno, ¿sí? Cuando el hijo se lo separa. No sé si han escuchado hablar de los experimentos de Spitz en el siglo pasado. Lo pueden googlear, pero ahí les explica bien cómo muchos niños morían por estar en incubadoras sin contacto con la madre. Todos estos procesos disminuyen la formación de nuevas neuronas. Bueno, creo que aquí... no, falta un pedacito más de lo que es la plasticidad neuronal, y el profesor les habló de dos autores, Ansermet y Magistretti. Pero bueno, un poco concluyendo,
La plasticidad neuronal permite el aprendizaje, la memoria, ¿sí? Y a su vez estos procesos influyen, ¿sí? Generando mayor plasticidad neuronal, ¿sí? Con lo cual es una retroalimentación positiva, podríamos decir. Bien. Y la plasticidad neuronal dijimos que son cambios cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Que tienen que ver con la activación de genes, la síntesis de proteínas y la memoria a largo plazo. Bien. Estos dos autores, Ansermet y Magistretti, escribieron un libro muy interesante. Ustedes van a leerlo en las biológicas siguientes, en no me acuerdo cómo se llama la biológica 2, y en psicología del desarrollo y del lenguaje, así se llama. En esa materia también. Lo que nosotros les queríamos comentar, ellos hablan de que un posible punto de encuentro entre los discursos del psicoanálisis y las neurociencias, ¿sí? Pueden ser los conceptos de huella, ¿sí? Ahí plantean que todo aprendizaje deja una huella y que la huella mnémica, ¿sí? Concepto freudiano, que tiene que ver con las distintas maneras en que se inscriben las representaciones, ¿sí? De nuestras experiencias vitales, ¿sí? Puede ser un concepto paralelo al de huella sináptica, ¿sí? La huella sináptica la definen como modificaciones de los circuitos eléctricos de las neuronas que se producen cuando estos son estimulados en forma reiterada, ¿sí? En definitiva, toda experiencia, todo aprendizaje, ¿sí? Deja una huella, ya sea mnémica o sináptica, según el discurso que ascriba cada uno, o en mi caso me parece que los dos son correctos, ¿sí? O tienen su parte de verdad. Pero bueno, tanto para la neurobiología como para el psicoanálisis, ¿sí? Las experiencias dejan una modificación, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos parece, ¿sí? Que se está planteando es que no solo una persona tiene un aparato psíquico totalmente singular, como dice el psicoanálisis, único e irrepetido, sino que también posee, gracias a esta plasticidad neuronal, un sistema nervioso también único e irrepetido, irrepetible, ¿sí? Lo cual permite hablar, ¿no es cierto?, también de singularidad. Bueno. ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas? Sí. Voy a buscar algunas consignas. A ver, les voy a... Vamos a la guía, que tenemos 20 minutos. Vamos a la guía de la unidad. A ver.
Celina, ¿puede ser que en el capítulo 23 de Colp haya mucha más información de la que tenemos que entender? Y sí, Celina, mira, yo te cuento lo que me pasó ayer. Me puse a leerlo porque es nuevo. El libro no es nuevo, pero está a partir de este año se lo introdujo en la materia como bibliografía obligatoria y no llegué a terminar de leerlo. Tiene como 33 páginas. Si ustedes quieren ahondar sobre alguno de esos temas específicamente, quizás para el trabajo integrador o para preparar el tema para rendir el final o lo que sea, adelante. Para mí, una especie de resumen de eso de ese capítulo es un poco algunas de las diapositivas que trabajamos hoy, ¿sí? Por ejemplo, los distintos procesos de plasticidad que se dan a lo largo de la vida, eso como que lo da bastante detallado. Pero sí, incluso habla de muchas estructuras que ustedes todavía no hemos llegado a ver. ¿Sí? Que, pues no sé, por ahí les está hablando de corteza y no saben qué es, o lóbulo frontal y no saben qué es. Bien, y Ana me pregunta, ¿puede ser que la clase que viene le haga consultas sobre esto? Sí, Ana, buenísimo. Siempre vienen bien las consultas. Bueno, y quería ir a la guía, esperen que la encuentre acá. ¿Ven bien? Agrando la letra. No se está viendo todavía, profe. ¿Ahora? No. No. Bueno, espera. Ah, ahí me avisa que se produjo un error. Ahí está. Ahí se ve. Gracias. ¿Ven bien? Porque es un Word, no puedo ponerlo en modo presentación, pero leen las preguntas, es la guía de la unidad 5. Me fui a las preguntas 23, donde empiezan las consignas de plasticidad neuronal. Bien, se ve bien. A ver, entonces, ¿cuáles son los efectos que produce la activación del receptor NMDA? Los podríamos resumir en tres modificaciones. ¿Quién se anima? Al menos Permite una entrada masiva de calcio, sí, activa las enzimas quinasas para movilizar proteínas existentes. sí, y ponerlas en la membrana como receptores. Sí. Sí. Y a largo plazo, las enzimas quinasas van al núcleo y favorecen la expresión de genes para traducirlo en síntesis de nuevas proteínas. Bien, sí. Y finalmente, también puede producirse una generación de nuevas dendritas, una arborización de la neurona, ¿sí? ¿Se acuerdan que le terminaba creciendo una dendrita nueva? Ahí estarían entonces los tres efectos. El receptor NMDA
al activarse hace ingresar el calcio moviliza, ¿sí?, proteínas existentes, aumentando la cantidad de receptores postsinápticos para el glutamato. Por otro lado, activa quinasas que van a influir, van a permitir la expresión de determinados genes, ¿sí?, con lo cual se sintetizan nuevas proteínas, y finalmente puede generar una nueva sinapsis, ¿sí?, a partir de la generación de una nueva dendrita o de un nuevo axón, depende de qué tipo, si es la neurona presináptica o postsináptica, ¿sí? Bien, ¿qué sucede con la memoria cuando el receptor NMDA está inhibido? En términos generales, ¿qué podríamos decir? Si el receptor NMDA no se abre, no ingresa calcio, de todo lo que vimos, ¿qué ocurriría en nuestra memoria? ¿Se generaría un recuerdo? ¿No se generaría un recuerdo? Se debilita, claro, Celina, se debilita la sinapsis y no se forman memorias nuevas. Estaríamos hablando de una depresión a largo plazo en esa sinapsis, ¿sí? Bien. Bueno, esto no, porque no tienen una bibliografía. Esto lo expliqué recién. Bien, ¿y cómo se vincula la neurogénesis con los procesos de aprendizaje? ¿La neurogénesis permite el aprendizaje o lo dificulta? Permite, bien, Elina. ¿Y el aprendizaje favorece la neurogénesis o no la favorece? Es decir, ¿promueve la generación, el aprendizaje promueve la generación de nuevas neuronas? Sí, la favorece. Entonces, se vinculan al modo de una retroalimentación positiva o círculo vicioso, que en realidad es beneficioso, no vicioso, ¿sí? Porque esto favorece esto y esto a su vez favorece esto. Bien. Algunos factores que favorecen la neurogénesis, ¿qué se acuerdan de los que mencionamos recién? El ejercicio físico, Sí, y ambientes donde se estimulen las funciones cognitivas. ambientes enriquecidos, ¿sí? Ejercicio físico y actividad intelectual, ¿sí? Recuerden que hay que ejercitar al cerebro, ¿sí? Entornos. Bien. Factores que lo inhiben. El consumo de sustancias, el cansancio, El estrés crónico, el el consumo de estrés. sustancias, ¿sí? La falta de dormir, por ejemplo, la falta de sueño, ¿no? La ausencia de actividad física, entornos o ambientes empobrecidos. Bien.
la privación del contacto materno. ¿Sí? Bien, genial, chicos. Bueno, esta pregunta, correcto o incorrecto, la voy a poner en el foro, ¿sí? Para que la hagan para la clase que viene. Vayan tomando nota, ¿sí? Sobre todo en esta parte, en esta segunda parte, de las relaciones que vamos haciendo en las clases y que incluso también mencionamos a veces en los teóricos, sobre los distintos temas, como para ir pensando, si bien vamos a darles consignas específicas, pero como para ir pensando en el trabajo integrador que tienen que entregar. ¿Qué más? Había algo que yo les tenía que averiguar, o ya se los pasé por WhatsApp, sobre el tema de la regularidad, rendir libre. Celina, mira, no somos, los exámenes no son difíciles, no nos molesta que la gente rinda libre. Sí. Bien. Bueno, eso no sé, eso lo están peleando para conseguir rendir, que puedan rendir este año regular el centro de estudiantes y las agrupaciones estudiantiles, pero no sé si se resolvió algo respecto a eso. Lo que sí, bueno, les quería avisar, porque eso es otra posibilidad. Ustedes pueden rendir libres, al menos hasta ahora, como está planteado hasta ahora todo el tema de las resoluciones y eso. Ustedes podrían rendir libres si quieren en diciembre, como libres, no como regulares. El examen libre tiene una parte escrita y una parte oral. Bueno, la parte escrita, si se aprueba ese escrito con el 60% para lograr el aprobado, el estudiante pasa a la parte oral, ¿sí? El escrito generalmente es sobre una pregunta de cada unidad. Bien. Y no es difícil más si has cursado la materia así como lo venís haciendo, Celina, no creo que tengas problemas. Pero bueno, les decía, ustedes pueden rendir libre, como libres, en noviembre, diciembre, el turno que elijan. Y si les va mal, pueden presentar el trabajo final hasta febrero, al menos creo que esa es la fecha límite para regularizar. Les digo esto porque me lo han consultado en otras materias, chicos más grandes, y bueno, y sí, en realidad como la resolución da para eso también. Y bueno, se los quería comentar para que lo supieran. A ver. Porque bueno, si bien al rendir libre pueden sacar la materia este año, es un tema después quedar como libre y no como regular. Pero, o sea, siempre es mejor asegurarse la regularidad, pero bueno, de este modo que les acabo de comentar, podrían hacer las dos cosas. Y nosotros nos ahorraríamos quizás corregir un trabajo final. Bien. Claro, ustedes pueden rendir como libres en diciembre, pero deberían entregar el trabajo después, no antes, ¿sí? Porque si lo entregan antes, ya es como que están optando por la regularidad, ¿sí? Y no por ser libres. Eso
eso después, eso queda asentado en alumnado, quién es libre, quién es regular y demás. Así que bueno. Pero el trabajo integrador se puede entregar hasta febrero. Lo que yo no sé es si les vamos a pedir una fecha de entrega, no sé cómo nos vamos a manejar. Pero por ahora las cosas vienen planteadas así. Cualquier otra novedad, después les voy diciendo. Aún no hemos definido las consignas sobre el trabajo van a ser más cerradas de lo que, o sea, sin pedirles tanta creatividad o producción, digamos, definición de temas a ustedes, sino por ahí ya más bien concretas sobre temas específicos. Vincule tal cosa con tal cosa con tal cosa, una cosa así. Bueno. ¿Qué más? Clase que viene. Agustín, entra hasta no, entra toda la materia en el trabajo de regularidad. O sea, porque esto vamos a terminar dentro de, yo creo ahora mediados de septiembre, pero después vamos a ver sistema endocrino y sistema inmunitario, ¿sí? Que son las otras dos unidades que nos faltan, ¿sí? Bien, entonces, para la clase que viene, respondan el foro, que es esta pregunta número 31, y sobre plasticidad y sobre lo que vivimos hoy. ¿Qué más? Esperen que dejo de compartir, así me ven la cara. Lean. Tienen que leer 2 fichas de cátedra. Hay una ficha que está bajo el nombre del profesor Audicio, que se llama Apuntes, a ver, ¿qué se llama? Elementos de anatomía y fisiología del sistema nervioso central. Es una ficha de cátedra que fuimos escribiendo todos los profes de la cátedra, cada uno sobre una parte específica del sistema nervioso. Ahora te contesto, Brandon. Bueno, de esa ficha vamos a ir trabajando algunos puntos cada clase, o sea, no la tienen que leer toda entera para la clase que viene, ¿sí? De esa ficha solamente la primera parte, que es clasificación, ¿cómo se llama? Justo la parte de que escribí yo. Las distintas subdivisiones del sistema nervioso. Y después hay otra ficha, que es de este año, que también escribí yo, que se llama Estructuras Protectoras del Sistema Nervioso Central. Esas 2 fichas para la clase que viene. Así que ahí ya vamos a entrar con anatomía y fisiología. Les recomiendo, si hay palabras que no entiendan, lo que sea, lo ponen en el WhatsApp, pero si no también sirve mucho Wikipedia, ¿sí? Para buscarlas, ubicarlas y ver imágenes, ¿sí? Sobre esas estructuras. El cerebro es una estructura tridimensional, ¿sí? Es como si estuviéramos estudiando una pelota y todas sus partes internas. Entonces es bastante complejo porque hay distintos modos de cortarlo para ver lo que hay debajo y demás. Brandon, por eso las imágenes ayudan mucho. Brandon me pregunta cuándo terminan las clases virtuales para todos. Mira, Brandon, creo que cada materia determina su propio calendario. En general, el calendario académico dice que las clases terminan la primera semana de noviembre. Nosotros vamos a intentar terminar en octubre, mediados de octubre aproximadamente, para que ustedes después tengan tiempo de hacer el trabajo final, ¿sí?
De nada. Bueno, chicos, qué año de locos este, ya estamos en agosto y seguimos encerrados. Bueno, nos comunicamos por WhatsApp mientras y nos vemos la semana que viene, ¿sí? De nada. Bueno, que anden bien. Cuídense.